Mis queridas amigas y amigos, bendiciones de parte del Señor. Vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de amor, de bondad, de ternura. Ven sobre mí en este momento. Ven sobre todos los que están escuchando. Acércanos a Jesús. Que Él se haga vida en nosotros. Amén. Mis queridas hermanas y hermanos, hoy, este domingo quiero decir, se nos ofrecen tres lecturas que son una bendición, un regalo, una auténtica maravilla. Es una gracia grande que podamos entenderlas, escucharlas y guardarlas en el corazón. Y que el Espíritu Santo nos revele lo que ocultan. Vamos a andar juntos este camino de apenas unos minutos y vamos a abrir el corazón y la mente. Vamos a escuchar para que esas palabras calen profundo, nos toquen en lo íntimo, porque vamos a acercarnos a lo más sagrado. Fijaros que el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de hoy, concluye con una frase que es el centro de todo el Evangelio, fijaros. Cuando dice, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esta es la esencia del Evangelio. Algunos recordaréis que en la fórmula de la consagración, a la hora de consagrar el cáliz, se decía, esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por todos. Y ahora se dice por muchos. Algunos sacerdotes pues se han enojado, se han enfadado, porque parece como que este sacrificio de Jesús no beneficie a toda la humanidad, sino solamente a un grupo, aunque sea grande. Lo que ocurre es que este Evangelio se conecta con la primera lectura, que es del profeta Isaías y es el cuarto canto del siervo de Yahvé, que dice, mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia.
alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Y después dice, por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. ¿Veis? El Evangelio hace relación a este texto. Habla de muchos, pero aquí muchos no se opone a todos, sino que muchos se opone a pocos, es decir, a una multitud, que desde luego son todos. Los primeros cristianos identificaron en este siervo de Yahvé del que habla Isaías, identificaron a Jesús y encontraron en estos cantos del siervo de Yahvé, en este siervo misterioso, la profecía, el anuncio, ya hace muchos siglos, de Jesús. Porque nos habla de un siervo inocente, sin culpa, y que sufre. Pero es un sufrimiento transpersonal. No es un sufrimiento únicamente para él, para su beneficio o para su perjuicio en el sentido de dolor, sino que a través de su sufrimiento muchos se van a beneficiar. Y esto, como digo, está en el corazón del mensaje cristiano. En este mensaje creemos que Jesús nos ha salvado. Creemos que Jesús nos ha salvado. Proclamamos la salvación de Jesús. Jesús es mi Salvador. Jesús ha venido a salvarnos. Es el mensaje también, según el Evangelio de San Lucas, del ángel a los pastores. Os anuncio una buena noticia. En la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador. Todos entendemos y aceptamos y nos gloriamos y nos gozamos en esta salvación de Jesús. Ahora bien, ya desde hace muchos siglos, los teólogos, los hombres del Espíritu y la gente, en general los cristianos, se han preguntado, vamos a ver, Dios es todopoderoso. Dios podía haber salvado a la humanidad así, con el guiño de un ojo, si tuviera ojos, en un instante y en menos de un instante, solamente con su intención, que la humanidad se salve. Sin embargo, parece que tanto dolor, tanto sufrimiento en la cruz, tanta pasión para algunos es innecesaria, puesto que Dios es todopoderoso. ¿Por qué es necesario que Jesús, para salvarnos, tuviera que sufrir tanto? Jesús es Dios. Igual que Jesús sanó, resucitó a los muertos, liberó a los que estaban poseídos por el demonio,
y lo hizo de una manera, con permiso, cómoda. En alguna ocasión, pues, escupió y tocó con la saliva o hizo barro, pero básicamente pues lo hizo sin esfuerzo y sin sufrimiento. ¿Por qué? Para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Para salvarnos a ti y a mí. Fue necesario tanto dolor, tanta pasión, que de alguna manera en los misterios dolorosos del rosario contemplamos, ¿no? La oración de Jesús en el huerto, los azotes que Jesús padeció atado a la columna, la coronación de espinas. Jesús carga con la cruz camino del Calvario, la crucifixión y la muerte. En síntesis, ¿por qué todo esto es necesario? Recuerdo que cuando era niño, en el catecismo se nos decía que Dios muere en la cruz para manifestarnos su amor y también para mostrar la maldad, la malicia del pecado. Todo esto es cierto. Pero hay mucho más, muchísimo más. Y para que entendamos esto, tenemos que ver por qué el Antiguo Testamento, por qué la ética de la ley, por qué el legalismo no son suficientes y no salvan. Con esta charla, queridos hermanos, yo quiero como facilitar un cambio en tu vida, en tu conciencia. Hay muchos cristianos, muchísimos, la mayor parte, que viven todavía en el nivel mítico, en el nivel de conciencia mítico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo mítico, no es una categoría que yo me he inventado. Se refiere a que se toman los mitos, es decir, el lenguaje de la Biblia de modo literal. Y no se ha hecho una comprensión simbólica ni espiritual de estos mitos. Y para estas personas que viven en este nivel de conciencia, Dios básicamente es un juez justo, que premia a los buenos y castiga a los malos, que nos ha dado una ley para que nos comportemos bien, una ley con el bien y el mal. Haz el bien y te salvarás, si haces el mal te condenarás. Un Dios que requiere el infierno para que los que no cumplen el bien y cumplen el mal o hacen el mal, paguen por ello. Bueno, pues la ética de la ley no salva, nunca salvó. La idea de que tienes que hacer el bien, aunque sea enviada por el Dios omnipotente, es impotente esta ley para regenerar y cambiar y redimir a los seres humanos. Esta es, mis queridos hermanos, la profunda verdad que tenemos que admitir sin rechazar el hecho de que la ética de la ley tiene también sentido, y por eso nuestra Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo no es suficiente, ha venido el Nuevo. ¿Y qué se nos ha dado en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. ¿Y cuál es el sentido, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el sentido de los misterios dolorosos?
de la muerte de Jesús, de su sufrimiento, de su padecimiento. Bueno, pues el sentido, yo le pido ahora al Señor que me envíe su Santo Espíritu porque lo necesito. Y también tú, para que puedas entender lo más sagrado de lo que se puede hablar. Porque si en el Antiguo Testamento se cree en Dios, y ciertamente se cree, ¿en qué clase de Dios se cree? En un Dios destacado, separado, distanciado, alejado del hombre. El hombre sufre. El hombre es débil. El hombre es pecador. Dios le intenta ayudar. Toma mi ley, pórtate bien, condúcete según mis preceptos. Ese es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento todo cambia. ¿Por qué? Porque el Señor Dios decidió cargar con el peso del hombre. Eso no lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, pero lo hace en Jesús. Y ese es el sentido de todos los misterios dolorosos, de toda la pasión, de todo el dolor, de toda la angustia, de toda la agonía, de todas las vejaciones de la crucifixión. Dios se mete hasta lo hondo. De modo, y esto que voy a deciros es profundo y santo, que el sufrimiento de la humanidad ya está en el corazón de la Trinidad. Esta es la gran revelación del Nuevo Testamento. Jesús, que es verdadero Dios y por tanto está en la Trinidad, ha acogido nuestra naturaleza y la ha metido dentro también de ese corazón, de la propia Trinidad. Y en ese corazón y en esa humanidad hay un dolor inmenso. Porque Jesús sigue sacrificado hasta que no deje de, hasta que todo el mundo, todo el universo no sea completamente renovado, en el corazón de la Santísima Trinidad seguirá existiendo el dolor de Jesús. Eso lo dice él. Cuando veis a un pobre, cuando veis a un enfermo, cuando veis a uno que tiene cualquier necesidad, ahí estoy yo. Por eso, este es el sentido profundísimo de decir que Jesús ha dado su vida en rescate. Esta es una categoría jurídica, incluso comercial, que si se interpreta crudamente es una barbaridad. Interpretada crudamente sería que Jesús paga para liberar a alguien. Uno puede pagar con dinero o con especies. En la antigüedad, pues los esclavos podían ser liberados por una suma de dinero. Y este es, de alguna manera, como la metáfora. Jesús nos libera. Interpretado crudamente, como digo, pues nos liberaría del diablo. O peor todavía, de la ira de Dios. Así se ha entendido y así se ha explicado. Que Jesús, pues como su sangre es preciosa,
como su sangre no tiene precio, pues ha podido satisfacer la deuda. Estos son ejemplos, son maneras de hablar para decirnos que algo maravilloso ha ocurrido. Son ejemplos que utiliza San Pablo, utiliza otros, no solamente este. Él dice que canceló la deuda que teníamos. Son maneras, como digo, sugerentes, adaptadas al modo de entender para decir que somos libres, que ya no debemos nuestra obediencia ni al diablo, ni al pecado, ni a la carne, sino que somos libres. Entendido, como digo, de una manera cruda y primitiva, Dios se nos aparece casi como un monstruo, como un ser lleno de ira, al cual la sangre de Jesús le ha calmado. Y ahora ya está tranquilo porque alguien ha podido satisfacer su venganza, ese deseo de venganza. Como digo, hay una interpretación profundamente más simbólica, más mística, más santa, y es entender que el sufrimiento de Jesús lo que hace es decirnos a ti y a mí, yo vivo contigo, yo estoy a tu lado, yo comparto tu sufrimiento. Por eso, la ley o la ética o la espiritualidad que nace de aquí es tan diferente de la espiritualidad de la ley, que es decir, aquí tienes la ley, cúmplela, pórtate bien, sé bueno. Aquí Jesús hace lo contrario, o si queréis, lo que hace Jesús es decir, yo mismo voy a vivir, voy a sufrir y voy a cargar con todo el mal y con todo el pecado y con toda la corrupción que vives tú y que viven todos los hombres. Y de aquí nace, como digo, otra ética, otra manera de vivir, que es la de la redención, la del don, la de la gracia, la del Espíritu. Por eso Jesús, nos dice San Juan, cuando muere envía el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Pues el Espíritu es Jesús vivo en mí. Esta es la experiencia de los primeros cristianos. Para decir que Jesús está vivo en mí, hablan de la acción del Espíritu. Es prácticamente intercambiable. Jesús en mí, el Espíritu en mí. Entonces, ¿qué tipo de vida o qué tipo de ética o qué tipo de espiritualidad nace de esta experiencia de que Jesús sufra conmigo y que su sufrimiento esté en el corazón de Dios? Pues es la ética, como digo, del Espíritu, de la gracia, del amor, de lo profundo, de lo íntimo, de lo interior. Es decir, en la ética de la ley, lo bueno es externo a mí y yo tengo que trabajar por ello. Y tengo que esforzarme. Y tengo que luchar. Pero ese esfuerzo, ese intento de obtener el bien, no me regenera. No cura la herida profunda. No me sana. Y por eso el fariseo, que es el modelo de la espiritualidad de la ley, se puede adaptar, puede cambiar ciertas o ciertos estilos de conducta, pero su interior no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues os lo voy a decir. Porque desprecia profundamente a los que no cumplen la ley. Porque odia a los pecadores.
porque se siente infinitamente superior a ellos, porque quiere ir al cielo, pero él solito, porque en su corazón no hay compasión, en su corazón hay esfuerzo intenso, pero junto con el esfuerzo viene la arrogancia, el orgullo y el desprecio. No hay una regeneración. La regeneración solo puede nacer de la gracia, en la cual yo me siento sanado como pecador y no me siento digno como para despreciar al que no es como yo o al que aún no ha recibido esa regeneración. Un cristiano, es decir, un hijo del reino, que desprecia al pecador, es que no ha entendido nada. Una persona que va a comulgar y recibe en sus labios y en su interior el amor de Jesús crucificado y resucitado, y no acoge al pobre, al pecador, y por el contrario le desprecia, realmente su comunión poco bien le ha hecho. Se ha quedado en lo exterior. La ética que nace de la muerte y de la resurrección de Jesús es la ética de una compasión infinita, porque Jesús lo vivió. Y Él ofreció su vida por todos. De nosotros ha de nacer únicamente un corazón gratuito, amante, amoroso, bondadoso, servicial, compasivo, misericordioso. No como una ley, no como una obligación, no como algo impuesto de fuera, sino que brota de dentro. Con serenidad, con calma, sin esfuerzo, pero con una profundísima convicción. El amor a Dios y el amor al hermano no se me piden desde fuera, sino que yo descubro esta ley en mi corazón, como una necesidad interior y como una bondad espiritual. Al amar a mi hermano, yo también me beneficio y me alegro. No siempre me resulta fácil, porque también tengo mi carne. Y la carne, pues, tira en otra dirección. Pero el espíritu está firme. Por eso, la ley, la ética, la nueva ley, que nace de la muerte de Jesús y de su resurrección, es la única que nos puede renovar y regenerar y transformar y transfigurar. La única. Por eso, queridos hermanos, cuando mires al corazón de Jesús, cuando le veas crucificado, piensa que Jesús, al nacer, al vivir, al sufrir y al morir, nos ha llevado al corazón de la propia Trinidad. Y estamos ahí. Por eso lo que nos pide no se lo podemos negar. Nos pide eso, que le queramos, que le aceptemos, que le amemos y también al hermano. Amén. Que así sea. Que el Señor te bendiga.